Hola, a mí me toca hablar sobre el segundo capítulo del libro de Timothy Keller que trata sobre las madres de Jesús. De hecho, ese es el título, las madres de Jesús. Eh, y las reflexiones que hace Keller las hace en base a un texto de la Biblia que está en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, donde comienza en el fondo el Nuevo Testamento. Perdón. Son varios versículos que no están continuos, ya. Los voy a ir diciendo. Son el versículo, capítulo 1, ¿cierto? Versículos 1, 3, 5, 6, 16 y 17. Los voy a leer. Dice así: Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Ya? Falta el versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Ese es el texto que escogió Keller para hablar sobre las madres de Jesús. La verdad es que cuando uno lee las genealogías, la Biblia, hay muchas partes en la Biblia donde aparecen genealogías como esta. Y cuando uno empieza a leer la Biblia en los inicios, ¿cierto? Ocurren dos cosas: o uno o lo pasa leyendo rápido o simplemente se lo salta, creyendo que no tienen mucho valor. Pero vamos a ver que no es tan así, ¿ya? Podemos extraer algunas lecciones de esta genealogía, sobre todo de estos versículos que está mencionando aquí Keller. Yo rescaté 3 lecciones del capítulo de Keller, ¿ya? Y las voy a ir diciendo. La primera lección es que Evangelio no se trata de dar un buen consejo, ¿ya? Evangelio, en primer lugar, es una noticia, ¿ya? Eso es quizás una obviedad para muchos, pero es necesario enfatizarlo. Evangelio es una noticia. De hecho, cuando uno ve esto, y si lo contextualizamos con la Navidad, para la Biblia la Navidad, como se expresa en la Biblia, la Navidad no es una historia, una fábula o un cuento con moraleja, ¿cierto? De estos típicos cuentos que empiezan con había una vez. No, la Navidad no se trata de eso. La Navidad, aquí si lo vemos, ¿cierto? El nacimiento de Cristo, como está escrito, se trata de un hecho más histórico, ¿ya? De un hecho histórico. Y aquí, como lo describe Mateo, es el registro de un hecho, ¿ya? Por lo tanto, la historia de Cristo no es una fábula, ¿ya? Con una moraleja, no, para nada. Apunta en primer lugar a dar una noticia, ¿ya? Y voy a citar aquí a Keller. Dice así Keller: en primer lugar, el Evangelio es un mensaje que avisa que necesitas ser salvo, ¿ya? Ese es el mensaje, y no te salvas ni remotamente por lo que puedes hacer, sino más bien por lo que Jesús, por lo que Dios ha hecho. Esa sería nuestra primera lección. El Evangelio no es simplemente una historia con una moraleja, sino que es una noticia, ¿ya? La segunda lección, cuando uno va al texto, la segunda lección es que aún los pecadores están incluidos en la familia de Jesús. Si miramos los versículos que he escogido y ponemos atención a algunas madres de Jesús, algunas madres que están en su genealogía, veremos algo que quizás resulta escandaloso. Vemos el nombre de Tamar, una mujer que en el Antiguo Testamento está asociada a un pecado de incesto. Vemos a Ruth, una mujer que en el Antiguo Testamento en algún momento era una extranjera, ¿ya? Alguien que estaba fuera del pueblo de Dios, ¿ya? No era parte del pueblo de Dios. Y vemos también a la esposa de Urías, que está vinculada a David. Y ya sabemos, los que hemos leído el Antiguo Testamento, que hay una historia de pecado muy fuerte, de homicidio y de adulterio, ¿ya? Entonces, es curioso que la palabra de Dios tenga que citar a estas madres y también a otros personajes más que se les vincula a pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué aparecen estas personas en la genealogía de Jesús?
Bueno, Keller da en parte una respuesta, dice que en la antigüedad los currículums eran como una especie de, perdón, las genealogías eran una especie de currículum, ¿ya? Eran una especie de currículum. Y mucha gente, cuando quería hablar de sí, recurría a su genealogía como para mostrar un currículum intachable. Y por lo mismo, tal como hoy mucha gente hace con los currículums, trataba de omitir algunas cosas y quizás inflar algunas otras. Lo curioso, que si consideramos que en la antigüedad la visión de la genealogía era esa, lo curioso es que aquí vemos que la genealogía de la mejor persona que ha existido en la tierra incluía pecadores. Entonces uno dice, pero ¿cómo si Cristo debería tener quizás un currículum, ¿ya? O por lo tanto una genealogía intachable? Pero vemos que no es así. Y uno se podría preguntar, entonces, ¿por qué están estos personajes aquí en esta genealogía? La respuesta es, Jesús incluye en su familia a pecadores. Y Dios quiere que sepamos esto. Dios acepta a pecadores en su familia. Y esta es la buena noticia, ¿ya? Que Dios salva a pecadores y los trae y los incluye en su familia, ¿ya? Hay esperanza aún para las personas más viles, ¿ya? Para las personas que realmente no dan la talla, no cumplen. Dios trae esperanza para aquellas personas que han cometido la peor cantidad de pecados. Esa sería la segunda lección. La tercera lección, si uno mira la genealogía y sobre todo si mira el versículo 17, nos vamos a dar cuenta de algo, que el Mesías siempre fue una promesa, ¿cierto? Bueno, veremos que aquí esa promesa se cumple, vemos que esa promesa se cumple. Y la lección es simple, Dios cumple sus promesas. Y fíjense bien, aunque en esa genealogía, aunque en toda esa historia hubo pecado, hubo historias pecaminosas, los planes de Dios siguen siendo más grandes. Y ni aún los pecados de las personas pueden echar a perder los planes de Dios. Y con esto no estoy diciendo, bueno, estoy justificando el pecado, digamos. No, para nada. El punto es que Dios es más grande, ¿ya? Y ni aún los pecados echan a perder los planes de Dios. Por lo tanto, podemos confiar en Dios, podemos confiar en sus promesas. Esa sería la tercera lección. Espero que se pueda haber entendido bien y también espero que haya sido de bendición. Gracias.